Perfecto. ¿Ven mi pantalla? Ok, Sí, perfecto. sí. Bien, vamos entonces a hablar de algunas funciones de Microsoft Excel. Funciones básicas, ¿ok? Ok, está la primera función, una función que se llama max. Atención para los que no han hecho todavía las tareas del módulo 6, esta función se usa. Esta función lo que hace es calcular u obtener el número máximo en un rango de valores. Bien, en un rango de valores. O sea, yo puedo tener rango, por ejemplo, desde A1 hasta A5. En A1 y A5 puedo tener valores numéricos. Si yo utilizo la función max, ¿ok? Y utilizo ese rango desde A1 hasta A5, el resultado va a ser el máximo número que esté en ese rango. Vamos a suponer que de A1 a 5 el valor mayor es el 500. Vamos a poner el ejemplo, ¿ok? Entonces, cuando yo use esta función, Excel me va a devolver 500. Bien, aquí vemos la sintaxis. La sintaxis es la manera en que la debemos usar. ¿Ok? Colocamos max, ¿ok? Y le pasamos como argumentos el rango, número 1, número 2, etc. ¿Sí? Es obligatorio, dice que el número 1 es obligatorio, por supuesto. Tenemos que por lo menos agregar al menos un rango que tenga al menos una celda. ¿Ok? Porque si no le colocamos nada, va a calcular el máximo de qué, ¿no? Debe tener por lo menos una celda. Por eso es que es obligatorio. Y bueno, básicamente eso. Vamos a también a practicar o a ver cómo se usa esta función. La función min es lo contrario a la función max. Le debo pasar como argumento un rango de valores. ¿Qué me va a obtener? El mínimo valor numérico contenido en ese rango. ¿De acuerdo? No hay mucho que explicar aquí porque es bastante similar a la función max, con la diferencia de que obtiene el mínimo. La función promedio es una operación matemática que permite calcular el promedio aritmético de igual un rango de valores. ¿Sí? Ese rango de valores, el rango de celda, mejor dicho, ese rango de celda tiene un conjunto de valores numéricos. La función promedio lo que hace es sumar los valores de cada una de esas celdas y dividirlas entre la cantidad de celdas. ¿Sí? Así se calcula el promedio. Sumatoria de los elementos dividido entre la cantidad de elementos. Eso es lo que hace la función promedio. La función suma, una operación básica matemática, que le podemos pasar un rango de datos, que lo que va a hacer es sumar los elementos numéricos que están en ese rango. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo fácil. Suma de la celda, desde la celda A2 hasta la celda A10. Entonces lo que va a hacer es sumar desde A2 hasta A10 los elementos numéricos que tengan ese rango. ¿Sí? Aquí está la sintaxis. ¿Ok? Por lo menos un número debe ser agregado. ¿Ok? También lo vamos a ver. Ok, ya pasamos, ya vimos las funciones básicas. ¿Ok? Ojo, muy importante. Excel tiene muchísimas funciones. Bien, sin embargo, para el alcance de este curso es enfocarnos en las funciones principales y las funciones básicas. ¿De acuerdo? Vamos ahora ¿Tienen alguna pregunta con las funciones que acabamos de ver? Observación, comentario. Yo no. Ok, perfecto.
Bien. Ok, vamos a pasar ahora a ver algunos tipos de gráficos. Fíjense, Excel, además de procesar data, también permite generar gráficos que le van a permitir al usuario tomar decisiones, por ejemplo, con respecto al comportamiento de los datos. ¿Sí? Entonces, Excel también tiene una infinidad o tiene muchas formas de poder graficar un conjunto de datos. Uno de ellos es el gráfico de columnas. Bien, entonces, ¿quién me ayuda a leer el gráfico de columnas? ¿Aló? La señorita Jessica García. Gráficos de columnas. Los datos que se organizan en columnas o filas en una hoja de cálculo se pueden trazar en un gráfico de columnas. Un gráfico de columnas muestra normalmente categorías a lo largo del eje horizontal, categoría, y valores a lo largo del eje valor, vertical, como se muestra en este gráfico. Correcto, correcto. Básicamente, aquí, primero que nada, para hacer un gráfico tenemos que partir de una tabla, ¿no? Y esa tabla tiene que estar estructurada, ¿ok? Debe tener sus columnas adecuadas. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una tabla donde se pretende ver por periodo de tiempo cuáles han sido las ventas en Estados Unidos, en República Dominicana y en China. Cuando hablo por periodo de tiempo, me refiero a trimestres. En este caso son trimestres. Se quiere graficar o se quiere ver cuál ha sido el comportamiento trimestral de las ventas en estos tres lugares: Estados Unidos, República Dominicana y China. Aquí podemos ver que en el trimestre número 1, es decir, de enero a marzo, no especifica el año, ¿ok? Es un ejemplo solamente. De enero a marzo, Estados Unidos presentó unas ventas de $500,000. Bien, y así sucesivamente para República Dominicana y China. Igual para el T2, bien, el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4. Bien, entonces, si nosotros queremos graficar o utilizar el gráfico tipo columna, lo que va a ocurrir es que la primera columna denominada trimestre es la que se va a graficar en el eje X o en el eje horizontal. Bien, y los valores correspondientes a las ventas de las columnas subsiguientes, es decir, la columna 2, 3 y 4, se van a graficar como valores en el eje Y o en el eje vertical. Aquí podemos ver que en el eje X vemos los trimestres, fíjense, T1 hasta T4. Y en el eje Y vemos ya los valores correspondientes a cada trimestre y de cada ubicación. Bien, entonces, en conclusión, un gráfico de columnas me permite a mí decir, la primera columna va a ser lo que se va a graficar en el eje X o en el eje horizontal. Y los valores correspondientes a las columnas subsiguientes van a representar el eje Y. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí podemos ver, aquí rápidamente vemos que las mejores ventas estuvieron en el T1. Lo podemos ver así a simple vista, podemos saber que las mejores ventas estuvieron en el primer trimestre. Eso es la característica principal de una gráfica, que te permite interpretar rápidamente el comportamiento de los datos. Bien, ¿se entiende lo que son gráficos de columnas? De mi parte, sí. Ok, de todas maneras, igual vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a hacer en Excel. ¿Okay? No sé, los demás háblenme porque, cúnchale, me preocupa que nadie hable. Ustedes saben que a mí me gusta que ustedes hablen. No me gusta hablar yo solo. Sí se entiende, Mark. Sí, profe, se entendió. Ok, Vamos a ver en la práctica qué tal. perfecto. Se entiende.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok. Bien, entonces, vamos a seguir. Gráfico de líneas. Este es otro tipo de gráfico. Bien. ¿Quién me ayuda a leer? Por favor. La señorita... no. Sí, vamos a darle la oportunidad a Ruth. Por favor. Ruth, te escuchamos. Gráfico de líneas. Se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo en un gráfico de líneas. En un gráfico de líneas, los datos de categoría se distribuyen de forma uniforme a lo largo del eje horizontal y todos los datos de valores se distribuyen de forma uniforme en el eje vertical. Los gráficos lineales pueden mostrar datos continuos con el tiempo en un eje de escala regular y por tanto son idóneos para mostrar tendencias en datos e intervalos iguales, como meses, trimestres o ejercicios fiscales. Correcto, correcto. Es otro tipo de gráfico, con la diferencia de que aquí vemos es tendencia. Fíjense que esto es un gráfico donde hay ¿cómo le explico? Una línea continua. En el gráfico anterior vimos barras, ¿bien? Y las barras estaban en cada uno de los trimestres. Aquí no. Aquí vemos una continuidad desde la semana 1 hasta la semana 10. ¿Se entiende lo que me refiero con continuidad? Es decir, vemos, es una función matemática. Eso que ustedes ven allí es una función matemática. Es una línea continua. Bien, ahora, nosotros pudiésemos, esta misma tabla que vemos aquí de semanas y cantidad de asistentes al curso, podemos nosotros graficarla de manera, con gráfico de barra. Perdón, de barra o de columna. ¿Cuál fue la que hablamos? No me acuerdo. Se parece mucho. Ok, la de columna. Nosotros podemos, estos datos de gráfico de líneas, podemos graficarlo utilizando el gráfico de columnas. La diferencia va a estar en que el Excel no nos va a generar un gráfico continuo, sino solamente unas barras. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos es una línea continua. Esa es la diferencia. ¿Ok? La forma en que se construye es bastante similar. Aquí vemos una tabla con 2 columnas y varias filas, y 11 filas. La primera columna va a representar los valores en el eje X o en el eje horizontal. Y los valores de la columna subsiguiente va a representar los valores en el eje Y o en el eje vertical. Aquí lo vemos. Las semanas están en el eje X y las cantidades por semana están en el eje Y. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ven la diferencia entre generar un gráfico continuo que me genere una línea continua a generar un gráfico solamente puntual? Cuando me refiero a puntual es, si vamos a la gráfica anterior, en el trimestre 1 me genera las barras, en el trimestre 2 las barras, pero entre T1 y T2, fíjense que entre T1 y T2 no hay nada, entre T2 y T3 no hay nada, entre T3 y T4 no hay nada. A diferencia del gráfico lineal, que sí te genera, sí hay continuidad entre cada uno de los puntos de las semanas. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Ok, bien. Igual lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Ok, perfecto, me adelanté. Gráficos circulares o los gráficos de pastel. ¿Qué me ayuda a leer? Hello. Hello. Ok, la señorita Astrid. Ya Jessica, ya hablaste en la lámina anterior. Vamos a darle el chance a Astrid, please. Astrid, te escuchamos. Gráficos circulares.
Los datos que se organizan en una columna o fila de una hoja de cálculo se pueden trazar en un gráfico circular. Los gráficos circulares muestran el tamaño de los elementos de una serie de datos en proporción a la suma de los elementos. Los puntos de datos de un gráfico circular se muestran como porcentaje de todo el gráfico circular. Correcto. Aquí ya la cosa cambia un chin con respecto a los dos gráficos anteriores, porque aquí el gráfico de pastel se va a mostrar dependiendo de la proporción o dependiendo del tamaño del valor. Me explico. Aquí, fíjense aquí en esta tabla vendedor, tenemos, los montos vendidos en el año 2020 por vendedor. Bien, si nosotros sacamos una sumatoria de todo esto, no sé, vamos a sacar un número aproximado, no sé cuánto será, debe ser 1 millón y algo, ¿no? Imagínense que ustedes suman todo esto, ¿ok? Eso les da un valor, 1 millón y algo. Eso representaría el 100% de todo lo que ellos vendieron en el año 2020. Bien, la sumatoria de todo esto. ¿Cierto o falso? ¿Aló? ¿Cierto? Ok. Bien. Entonces, sumen todo eso. Vamos a asumir que lo sumamos. Eso da un valor. Ese es el 100% de lo vendido. Entonces, ¿qué hace Excel? Excel dice, mira, Eddie Castro tuvo 890,000 o vendió $890,000 en el 2020. ¿Qué porcentaje representa $890,000 dentro del 100%? Vamos a suponer que representa el 80%. Entonces, ese 80% lo grafica aquí. Dice, mira, el 80%, por lo menos Eddie Castro, es este que está aquí en azul claro. Ese es el 80%. Me doy a entender, o sea, en el gráfico de pastel o circular, lo que importa es el porcentaje que representa el valor que quiero graficar dentro de la suma total de todos los valores. ¿Me explico? Sí. Ok, otro ejemplo. José Sí. Peguero. José Peguero vendió $150,000 en el año 2020. ¿Qué porcentaje representa $150,000 entre el 100%? No sé. Ahí podríamos suponer que sería el 15 de los 80 que usted puso ahorita. Sí, Prácticamente. puede ser. Ajá. Sí, puede ser aproximadamente. ¿Sí? Entonces, en función a ese porcentaje que le toca, eso es lo que grafica Excel. Ahora, lo que tiene que pasar es que la sumatoria de todos ellos, ¿cuánto tiene que dar? 100. Listo. Así mismo es, Raymond. La sumatoria de todos tiene que dar 100%. Entonces, de esa manera es que Excel y todas las hojas de cálculo realizan la gráfica o generan la gráfica de pastel en función a la proporción que representa cada uno de los valores. Bien, igual lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, entonces. Bueno, por ahora terminamos con la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud, observación con lo que vimos en las láminas? De mi parte, ninguna pregunta, todo claro. Bien, listo. Bueno, muchachos, atención ahora. Vamos a hacer algunos ejercicios. Para los que ya hicieron estos ejercicios, ojo, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios que son los ejercicios que ustedes tienen que hacer que están publicados en la plataforma. Así que pendientes. Los que ya lo hicieron, tienen la posibilidad de ver si lo que hicieron está correcto. Si lo que hicieron está correcto, no tienen que hacer, no hay problema. Si lo que hicieron les falta algo, entonces tienen la oportunidad de corregir y subir su archivo nuevamente. Los que no lo hicieron, bueno, pongan atención, o los que no lo han hecho, los que no les han dado chance, los que no lo hicieron, pues todavía tienen hasta el domingo para hacerlo. Los que no han tenido oportunidad de hacerlo, entonces
presten por favor full atención porque esto les va a ayudar para que hagan sus ejercicios. Si ustedes ven cómo se hacen, va a ser obligado, van a tener la máxima nota. Obligado, no hay posibilidades de que ustedes no saquen la máxima nota si ustedes prestan atención a esto que vamos a ver. Bien, permítanme un momentito compartir Excel para que comencemos, ¿no? A ver. Ok. ¿Ven Excel? Sí. Sí. Perfecto. Sí, Fíjense. Aquí esto es un libro, ¿verdad? Tenemos un libro que está conformado por 2 pestañas. Bien. La pestaña número 1 que dice práctica 1 tiene una tabla de artículos con su precio y su cantidad vendida y piden calcular por artículo el total vendido. Entonces, el total vendido viene por una fórmula. Lo vendido de forma total va a ser igual a el precio unitario de ese artículo multiplicado por la cantidad de productos que vendí. Esa es la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo procedemos acá? Bueno, primero que todo, para colocar una fórmula en una celda en Excel, debemos comenzar por el signo igual. Siempre debemos hacerlo. Si no, nos va a dar error. Signo igual. Luego de eso, construimos la fórmula. En este caso nos dice precio por cantidad. Entonces, si queremos saberlo para el artículo lavadora, su precio es la celda E6, ¿sí? Coloco el signo por la cantidad vendida, que sería la celda F6. La selección. Bien, aquí están los operandos, aquí está ya la fórmula. Ahora, Enter. Ahí vemos. Ese es el total vendido de la lavadora. 331.250, no sé, pesos, dólares, como ustedes quieran. La unidad no importa. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Sí, se entiende. Perfecto. Les pregunto ahora, ¿qué hacemos para calcular lo mismo que hicimos con la lavadora para los restantes artículos? Los escucho. Profe, ¿podrías arrastrar ese puntico? Y no sé cómo se le llama en términos técnicos, pero arrastrarlo a todas las columnas, a todas las celdas que usted quiere poner el promedio, o sea, el total vendido. Ah, no, Dorali, tú me estás haciendo trampa. Ya tú hiciste este curso de Excel. No, es que yo le dije que estudié contabilidad. Oye, eso. Ok, pues tú te estás durmiendo ahí, Dorali, entonces, con lo que yo estaba hablando. No, es lo de los gráficos que estoy esperando que usted lo explique para tratar bien, porque los gráficos se me hacen lío. Bien, entonces fíjense, hay varias maneras de hacer este ejercicio. Como bien dijo la compañera Doralis, una forma es que arrastremos la fórmula que hicimos en la lavadora y la apliquemos para los restantes. ¿Cómo hacemos? Nos paramos en la parte inferior derecha de la celda que tiene la fórmula. Fíjense que aparece como una crucecita. Cuando veamos la crucecita, hacemos clic en el botón izquierdo del mouse y arrastramos la fórmula de arriba hacia abajo. Cuando lleguemos a la última celda, soltamos la tecla del mouse. Ahí está. Vamos otra vez. Vamos desde el principio. Ya, ese truco yo no me lo sabía. Ya, yo lo hice. Yo No, tampoco, no. yo la hice. Y yo duré haciendo eso. One by one. Ajá, ok, esa es la forma. ¿Quién dijo one by one? Bueno, esa es la forma, pero ahí te estás yendo a pie. Exacto, usted se fue en un carro. Exacto, un carro o un avión, un helicóptero. Bien, entonces, vamos a repetirlo, muchachos. Yo lo hice así. Perfecto, perfecto, Jonathan.
Yo no. Perfecto. Bueno, pero ya ustedes saben que para una próxima ocasión ya ustedes saben. Fíjense. Bueno, volvemos otra vez. Nos paramos en la celda que tiene ya la fórmula. ¿Ok? Y arrastramos hacia abajo teniendo presionado el botón izquierdo del mouse. Soltamos el botón izquierdo del mouse y ahí está. Wow. La otra forma, ¿cuál es? Nos paramos en la celda, le damos copiar, control C, por ejemplo. Bien. Seleccionamos las celdas y le damos control V. Ahí está. Otra vez. Nos paramos en la celda que tiene la fórmula control C, que es copiar. ¿Ok? O lo podemos hacer desde aquí como ustedes quieran. Lo que pasa es que a mí me gusta usar mucho los aceleradores, los shortcuts. Copiar. Después que copio, selecciono las celdas donde yo quiero que aparezca la fórmula y le doy pegar. Le doy pegar. Ahí está. Bien. Sí. Otra forma es que hagamos esto. Control C, control V, 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 control V varias veces. Esta forma no la recomiendo porque si estamos hablando de que tenemos una tabla con 100 celdas, vamos a hacer eso 99 Sí. veces. No tiene Wow. mucho sentido. No tiene mucho Yo cojo sentido. el arrastro. Exacto, Claro. exacto. Yo sé que todos se van a ir por arrastrar, yo lo sé. Pero la idea también era mostrarles a ustedes que hay Como que usted lo partes. presente. ¿Cómo? Usted lo presente, que uno lo iba a arrastrar todo. Sí, claro, porque es lo más sencillo, es lo más fácil. Entonces, bueno, ahí está, muchachos. El ejercicio es esta es la respuesta al ejercicio. Vamos a la hoja de cálculo número 2. ¿Qué pide aquí el mandato? Dice que tenemos aquí una tabla que tiene en la primera columna unos valores numéricos y tiene en las siguientes 3 columnas unos porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que aquí se coloque en la celda F8, se coloque el 10% de 600. Bien, que en la celda G8 se coloca el 13% de 600. Que en la celda H8 se coloque el 8% de 600. Ah, muchachos, olvidé mencionarles. Vamos a hablar aquí de algo importante. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de referencias relativas? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan de eso? Repita, profe, que se me frizó. Ok, ¿se acuerdan de lo que vimos en las diapositivas de lo que son referencias relativas? No. Uy. Ay, coño. No sé. Vamos a entonces repasar el concepto. Miren, fíjense, lo vamos a ver, pero no nos vamos a meter en la diapositiva, sino vamos a verlo aquí mismo. Fíjense aquí, miren la fórmula. Vamos a ir. Miren fijamente la fórmula y ustedes me van a decir qué cambia. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia, muchachos y muchachas? ¿No cambia nada? Los números, profesor. ¿Qué, pero los números de qué? Cambian los Se me números, ¿verdad? frizó Pero los a números mi de qué? profe otra vez. De la Ok. fórmula. La fórmula cambia. La fórmula cambia, Ezequiel. Los números de la fórmula, no la fórmula en sí. Es correcto. La fórmula se mantiene, pero lo que cambian son los números, las celdas. Pero fíjense que las celdas cambian. Fíjense, si estamos en la fila 6, bien, entonces la fórmula hace referencia a los elementos de la fila 6. Si estamos en la fila 7, la fórmula hace referencia a los elementos de la fila 7. Bien, es decir, estas dos celdas con esta. Estas dos celdas con esta. Estas dos celdas
Ahí, estas dos celdas con estas dos celdas con esta. ¿Sí? Eso es lo que son referencias relativas. Cuando yo copio la fórmula, Excel automáticamente me dice, ah, tú lo que quieres es multiplicar los elementos que están en tu fila. En la fila. ¿Me doy a entender? Sí. Él automáticamente dice, ah, mira, tú me copiaste la fórmula, pero yo te voy a colocar aquí. Yo sé que tú me copiaste la fórmula E6 por F6, pero yo no voy a colocar aquí E6 por F6. Yo te voy a colocar aquí E7 por F7, porque corresponde a la fila donde estás. Y así sucesivamente para cada una de estas celdas. Eso es lo que son referencias relativas. Cambian, se ajustan de acuerdo a la fila en la que estás. Es relativo a la fila. Eso es lo que lo hace una referencia relativa. Es relativo a la fila. ¿Me doy a entender? Sí. Bien. Sí. Ahora, vamos a ver ahora. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar en el concepto de referencia absoluta, pero antes vamos a buscar la fórmula correspondiente a esta celda. ¿Cuál sería la fórmula de esta, muchachos? ¿Cómo comienzo? ¿Con más? ¿Cómo comienzo? Con más. Con igual. Eso es, eso me gusta. Con igual. Eso es, así es. Igual. ¿Cuál sería la fórmula, muchachones y muchachonas? Sería... Multiplicación. ¿Multiplicación de qué, Jonathan? Multiplicar. Sí, Jonathan. Dime las celdas que multiplico. E8. Ajá. Por 10%. F7. Así, lo coloco así. Sí. Ok, perfecto. Ok, muy bien. El 10% de 600 es 60, está correcto. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Presten atención. Yo me quiero copiar la fórmula, ¿verdad? Porque no es verdad que la voy a hacer uno a uno. Yo me la voy a copiar. Y la voy a pegar aquí, ¿verdad? Miren lo que pasa. ¿Está correcto ese número? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está correcto? Porque eso no es el 10% de 800. Correcto, pero fíjense la fórmula. Miren, miren, miren. Aquí está perfecto la que dijo Jonathan. Y miren aquí. Miren aquí. Vean, analicen. ¿Eso está correcto? ¿Y por qué puso eso? Lo está haciendo con F8, no con F9. Ah, con F9. Con F7. Ajá. ¿Y por qué creen que es eso? Entiendo que es porque es una frecuencia absoluta y no relativa. Ya va. A ver, ¿quién habló? Ezequiel. Ezequiel. Frank Kerling. ¿Quién? Bueno, no entendí. Frank Kerling. Ah, Frank Kerling. Es que se te escucha así un poco bajo, Frank Kerling. No sé si es que estás enfermo, no sé, no te escucho hoy muy animado. Mira. O sea, es correcto, pero según lo que usted estaba explicando sobre la frecuencia absoluta y la relativa, creo que eso es lo que influye porque no se puede copiar directamente. Correcto. Fíjense aquí. Déjame ver cuántos minutos me quedan. No vaya a ser que se me vaya a caer la llamada y yo hablando solo aquí. 27. Ok, muchachos. Los llamo. Voy a colgar y los llamo inmediatamente. Les aviso por el grupo de WhatsApp.